Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias, a inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, muy buenas noches. Dice, buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Mayra Sinche. Buenas noches, licenciado. Eriquita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentándoles, como es de costumbre, el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5, gramática, correspondientes al tema número 1, que vamos a ver en este caso el presente simple. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primera pregunta dice, describe la estructura del presente simple en su forma afirmativa. Eso tienen ustedes que obviamente dar una conceptualización en español, no es necesario que pongan en inglés. Tienen que describir la estructura del presente simple. ¿Cuál es la estructura afirmativa del presente simple? La siguiente dice, describe la estructura del presente simple interrogativo. Y la siguiente describe la estructura del presente simple negativo, obviamente con sus formas. Las formas sí tienen que estar en inglés. La siguiente actividad dice, enumera las 3 reglas de uso del presente simple y finalmente, de acuerdo a las reglas de uso del presente simple, escribe 3 oraciones. Estas 3 oraciones tienen que estar español-inglés. Tienen que ser desarrollado primero la oración en inglés y luego traducida al español. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Son 5 preguntas que ustedes tienen dentro de esta tarea. Recuerden que la actividad es 100% escrita, para ello deben desarrollar la rotulación de su hoja, la hojita, donde ustedes van a desarrollar su tarea. En la parte superior ustedes desarrollan la estructura, la rotulación, y una vez que hayan completado todos sus datos que se les requiere en la rotulación, inmediatamente desarrollan su tarea, el contenido de la tarea, resuelven la tarea. Eso es todo. Para que su tarea obviamente cumpla los requerimientos que se les solicita, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Para la entrega a tiempo, ustedes tienen al final la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 5 con el tema presente simple, correspondientes a la semana 1 del 26 de diciembre. Esta tarea permite entregas desde el 26 de diciembre, la fecha límite de entrega es del 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2024. Entonces tienen todo el tiempo bastante cómodo para que puedan desarrollar la presente actividad correspondiente al área de inglés. Iniciamos a continuación la explicación del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a desarrollar el material, vamos a ir viendo en qué consiste lo que es el presente simple. Vamos a ver una serie de ejemplos, una serie de características en función de estas actividades. Vamos a ver el presente simple, claves para utilizar el presente simple. Establezcamos algunas claves para que puedan usar y expresarse correctamente con el present simple o presente simple en inglés. ¿Cuándo nomás nosotros utilizamos el presente simple? Lo utilizamos cuando quieres comunicar estados o acciones permanentes. Por ejemplo, the here is the third planet from the sun. ¿Qué es lo que dice? The here, la Tierra, is the third, es el tercer planet, planeta, from the sun, referente al Sol. Eso quiere decir, la Tierra es el tercer planeta en relación al Sol. Eso se traduce como the here is in the third planet from the sun. ¿Qué es lo que determina esta regulación? Dice, cuando quieres comunicar estados o acciones permanentes. Nunca va a cambiar la posición de la Tierra, siempre va a ser el tercer planeta en relación al Sol. Entonces, esto es un estado o una acción permanente.
Otra de las actividades dice al manifestar estados o situaciones que son rutinarias o acciones que se desarrollan o tienden a desarrollarse periódicamente. O sea que son acciones rutinarias, como por ejemplo nosotros desayunar. Nosotros desayunamos desde cuando nacemos de por vida por las mañanas y eso se lo ha hecho cíclicamente todos los días, todos los días, todos los días, ¿no es cierto? Entonces, eso es una acción rutinaria o también puede ser una acción periódica. Por ejemplo, every 10 years in the decade. ¿Qué es lo que dice? Cada 10 años se considera una década, dice. Entonces, obviamente, la década, obviamente, se está constituido cada 10 años. Eso no va a cambiar, eso es cíclico, eso se va a repetir. Entonces, está correcta ese ejemplo. Para hablar de hábitos, rutinas o hechos que se repiten en lapsos de tiempo predestinados, por ejemplo, I drink coffee every morning. I drink, tomo café todas las mañanas. I drink coffee every morning. Tomo café todas las mañanas. Eso es una acción también rutinaria, es un hábito, algo que repetimos constantemente. Siempre estamos tomando café todas las mañanas, como tal, como producto. También cuando das indicaciones, instrucciones o señales. Por ejemplo, you go down the street to the cinema, then you turn right. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que obviamente que en esta oración le está dando instrucciones de cómo llegar al cine. Entonces está indicando que vaya a la derecha, que camine 3 cuadras y sucesivamente. Así sucesivamente le está dando. Entonces, cuando se dan instrucciones, cuando se dan señales, ahí se utiliza el presente simple. También se lo utiliza para transmitir citas, hechos y compromisos que pasan en un tiempo determinado. Por ejemplo, tomorrow is my birthday. Mañana es mi cumpleaños. Entonces, algo que es lo que está haciendo, transmitiendo hechos o compromisos que pasarán en un tiempo determinado. Algo que se va a desarrollar a futuro. En relación, atención, se debe tener en cuenta que el presente simple nunca debe ser usado para describir estados, situaciones o acciones que pasan al instante mismo en el que se está hablando. Eso es un error común y el tiempo verbal que debe ser usado en esta situación es el presente continuo, no el presente simple, sino el presente continuo. ¿Cuál es la estructura del presente simple en la formación de oraciones? Vamos con cuidado a estructurar básica o a la estructura básica que se utiliza para la formación de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas según este tiempo verbal. En esta tabla o en la descripción que vamos a ver a continuación, vamos a ver cada uno de sus componentes para entenderlos de mejor manera. Y aquí nosotros tenemos las fórmulas, por decirlo así, de cómo debe estar constituido una oración dentro del presente simple. ¿Cuál en la forma afirmativa, en la forma negativa y en la forma interrogativa? Para ello se debe cumplir las siguientes fórmulas, como se le había dicho. Una oración afirmativa con el presente simple debe contener primero un sujeto, luego debe de contener el verbo y por último debe tener un complemento. Esa es la estructura de una oración afirmativa con el presente simple. En cambio, una oración negativa debe tener igual, en primera instancia, en ese orden, un sujeto. Luego debe tener cualquiera de estos dos auxiliares. Puede ser do o puede ser das, cualquiera de ellos. Acoplado con el adverbio de negación not. Este es el adverbio de negación. Luego debe tener un verbo. Y por último debe tener un complemento. Es como en toda oración negativa. ¿Qué es lo que se hace? Por lo general tiene que estar constituida por un adverbio de negación. El not que indica que no es, ustedes están negando algo. Entonces, en este caso, en el presente simple, una oración negativa tiene un sujeto, tiene un auxiliar. En este caso puede ser do o puede ser das con el adverbio de negación not, más un verbo y más un complemento. Esa es la estructura o la fórmula de la oración negativa. Mientras que la oración interrogativa, como todas las oraciones interrogativas,
cambia de posición el verbo con el sujeto. En ese caso, primero va a estar el auxiliar. Puede ser el do o puede ser el das, cualquiera de ellos. Y posteriormente tiene que estar sumado un sujeto, cambia la posición el sujeto, luego tiene que tener un verbo y por último tiene que tener un complemento. Como en toda oración, ¿qué es lo que pasó? El auxiliar verbal o el verbo pasa a ser primero y el sujeto o el pronombre personal pasa a ser segundo cuando yo voy a hacer una oración interrogativa. Y aquí me falta algo muy importante que nosotros no debemos de olvidar. Incluso, pese a que está invertido ya la posición del auxiliar verbal y del sujeto, siempre al final de la oración tiene que estar el signo de interrogación. Obviamente, una vez más recordándoles que el signo de interrogación solo se coloca al final de la oración dentro de la estructura gramatical en inglés. En cuanto a las claves para utilizar el presente simple, establezcamos algunas de las condiciones claves para que se puedan usar y expresarte correctamente con el presente simple. En primero, cuando quieres comunicar un estado, una acción, una vez más, permanente, como habíamos dicho, de here is the third planet from the sun, que son siempre acciones que siempre van a estar presentes al manifestar estados o situaciones que son rutinarias o acciones que tienen periodicidad. Al hablar de hábitos, rutinas, hechos que se repiten en lapsos de tiempo determinado, cuando das indicaciones o instrucciones para que lleguen o se determina para llegar a un determinado lugar, también se lo utiliza para transmitir citas o hechos o compromisos que se darán en un tiempo determinado, eso que si era futuro, también se los utiliza. ¿Cuál es la estructura del presente simple? Nosotros ya habíamos visto, tenemos el presente simple en la estructura afirmativa, que es lo que debían llevar. Primero lleva un sujeto, lleva un verbo y lleva un complemento. En la forma afirmativa es básico, es una oración sumamente básica. Entonces tiene solamente 3 complementos. En la oración negativa es un poco más complejo porque tiene que tener en primera instancia, tiene que tener un sujeto, luego tiene que tener los auxiliares verbales, cualquiera de los dos. Puede ser do o puede ser das, siempre acoplados con el adverbio de negación not. Eso siempre tiene que estar presente. Luego tiene que tener un verbo y luego tiene que tener un complemento. Esa es la fórmula de la oración negativa. Y como les había dicho, la interrogativa, el auxiliar verbal, el do o el das pasa a ser primero, el sujeto pasa a ser segundo, tiene que tener un verbo y tiene que tener un complemento y finalmente el signo de interrogación. Eso es todo lo que se debe utilizar en cuanto a las oraciones interrogativas con el presente simple. ¿Cómo conjugar el presente simple? Saber emplear el presente simple en inglés no es solo conocer su estructura, se debe entender también la forma adecuada para su conjugación correcta de los verbos del presente simple o de los tense, como se los conoce. La conjugación del presente simple en ejemplos vamos a ver en la siguiente interrogación. Y aquí nosotros vamos a conjugar el verbo, en este caso drink, que es tomar. Entonces vamos a conjugar con todas las formas verbales, eso quiere decir, con todas las formas de los pronombres personales, que eso quiere decir con I, you, he, she, it, we y they. Con todos ellos nosotros vamos a conjugar. Con el drink vamos a ver la estructura afirmativa, la estructura negativa y la estructura interrogativa. Vamos a ver cómo lo determina. Por ejemplo, I drink too much coffee. Tomo mucho café. I drink too much coffee. La forma negativa sería I do not. Tenemos el adverbio de negación tal como lo determina en la fórmula. I do not drink too much coffee. Entonces tenemos en este caso el sujeto o el pronombre como nosotros le conocemos. El auxiliar verbal, en este caso tenemos do. Tenemos con el adverbio de negación not. Tenemos el verbo que estamos conjugando, en este caso que es tomar, que es drink. Luego, y tenemos el complemento, too much coffee. Esto es una oración negativa porque obviamente tenemos el not aquí. Obviamente puede ser do not cuando hablamos de estructuras formales o puede ser la contracción, en este caso puede ser don't, que se une o se fusiona el auxiliar verbal do con el adverbio de negación. Y eso nosotros ya le vamos a ver más adelante cómo funciona. Y quedaría I don't drink too much coffee. Pero eso lo hace
simplemente lo que hace es darle una mejor fluidez al inglés nada más. Ahí el significado sigue siendo mucho. En este caso dice, I do not. Yo no tomo, I do not drink. Yo no tomo too much coffee, mucho café. Yo no tomo mucho café, I do not. Si aquí yo digo, I drink too much coffee, tomo mucho café, yo acá le estoy negando, I do not drink too much coffee, yo no tomo mucho café. Ahora, en la interrogación, nosotros tenemos que tener cuidado del auxiliar verbal y del auxiliar verbal y del pronombre. Tenemos que tener mucho cuidado, porque solo esa parte varía la posición, cambian de posición. Para la interrogación, el do como auxiliar verbal pasa a ser primero y I, sujeto o pronombre, como nosotros lo queramos identificar, pasa a ser segundo. El resto de la oración va tal como está. Entonces, do I drink too much coffee? Y obviamente el signo de interrogación en la parte final. Eso es fundamental en todas las interrogaciones. Entonces dice, do I drink too much coffee? ¿Tomo mucho café? Estoy haciendo una pregunta. Entonces aquí tenemos, I drink too much coffee como afirmativa, la negativa, I do not drink too much coffee, y la interrogativa, do I drink too much coffee? Si vieron, prácticamente aquí el do como auxiliar verbal pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo. Vamos al siguiente, a la siguiente etapa de la conjugación con con esta misma estructura verbal, y vamos con la segunda persona del singular de los pronombres personales. You drink too much coffee. Si yo digo I, era yo en este caso, pero obviamente en la primera persona suena redundante decir yo tomo mucho café. Simplemente lo que voy es directamente sobre la acción, sobre el verbo, en este caso que es drink. Como ya dice, como ya prácticamente dentro del inglés, ya sé de quién estoy hablando cuando digo I, estoy hablando sobre mi misma persona, simplemente voy a traducir directamente sobre la acción. Tomo, drink, tomo mucho café, too much coffee. Ahora yo digo, you drink too much coffee. Este you se traduce al español como tú. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tú tomas mucho café. Estoy afirmando, tú tomas mucho café. ¿Qué es lo que puede decir la persona? En este caso, lo niega. Tenemos la forma de negación. You do not drink too much coffee. Tú no tomas mucho café. Y la oración en la interrogación. El verbo pasa a ser primero, en este caso el do, y el you como pronombre pasa a ser segundo. Entonces, aquí lo tenemos. Do you drink too much coffee? ¿Tomas tú mucho café? Estoy haciendo una pregunta. Entonces tenemos la segunda, con la segunda forma verbal, en este caso, perdón, con la segunda forma del pronombre, que en este caso es you. Vamos a las terceras personas. Recordemos que los pronombres personales tienen tres formas dentro de la tercera persona. He, cuando nos estamos refiriendo al sexo masculino, cuando yo estoy dirigiéndome a un hombre, estoy conversando con un hombre. Yo le digo, he drink too much coffee. Le digo, él toma mucho café. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy afirmando, él toma mucho café. O yo le puedo negar. Yo le puedo decir, él no toma, obviamente que está con el not, él no toma mucho café. Si ustedes vieron, en las dos primeras yo utilizo el do, pero a partir del he, she, it, ahí yo voy a utilizar el does, que es una forma de accidente que tiene este auxiliar verbal, para tratar de que exista una conjugación un poco más estructural. Entonces, de esa manera dice, he does not drink too much coffee. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Él no toma mucho café. Si yo quiero hacer una pregunta, el does pasa a ser primero y el he como pronombre personal pasa a ser segundo. Does he drink too much coffee? ¿Toma él mucho café? Estoy haciéndole una pregunta. A esto cuando yo hablo de él, cuando yo utilizo el he. Ahora, si yo estoy con una mujer, pues una persona del sexo femenino, ¿cómo tendría que ser?
es igualito al primero, obviamente con la forma she. She drinks too much coffee. Ella toma mucho café. Si yo quiero negar esa acción, utilizo con el not. She does not drink too much coffee. Ella no toma mucho café. Y si yo quiero hacer una pregunta, el verbo, el auxiliar verbal, pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo. Por lo tanto, se quedaría de la siguiente manera. Does she drink too much coffee? ¿Toma ella mucho café? Entonces estoy haciendo una pregunta. Mucho infiere en la posición, en cuanto para la afirmación como para la interrogación. It, obviamente, se utiliza, ya sabe que este it, dentro de los pronombres personales, nos permite utilizar o nos permite determinar este it a cosas, animales y a sustantivos incontables. En este caso, drink, tomar, como tal, nosotros no podemos contar cuánto toma una persona, porque es imposible contabilizar. Por lo tanto, este drink es un sustantivo incontable y por lo tanto se puede utilizar el it para describir a drink. Por eso incluso este drink está pluralizado. Si ustedes le pueden observar aquí, lleva una S hasta el final, lo cual le permite estructurar correctamente la utilización con el pronombre personal it. Entonces, en este caso, it drinks too much coffee. Toma esto mucho café. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Yo puedo negar también, utilizando con el adverbio de negación not. It does not drink too much coffee. Esto no toma mucho café. Y si yo quiero hacer una pregunta, ¿qué es lo que pasa? El does pasa a ser primero, el auxiliar verbal pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo puesto. Y el resto de la oración se escribe normal y obviamente el signo de interrogación tiene que ir siempre hasta el final. Eso sí tienen que tener muy en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que dice? Does it drink too much coffee? Esto toma mucho café, entonces ahí lo estamos determinando, lo estamos preguntando. Y pasamos a la primera forma, a la primera persona del plural de los pronombres personales. En este caso tenemos we drink too much coffee. Recordemos que we es nosotros. Estamos hablando de nosotros. Es la primera persona del plural. Estamos hablando ya de varias personas. En las que nosotros hemos visto hasta it, son las formas que se encuentran estructuradas dentro del singular. We, la segunda forma del you, que no se encuentra dentro de esta estructura, y they corresponden a la primera, segunda y tercera forma, pero del plural, cuando estamos hablando ya de varias personas que están inmersas en acciones. En este caso dice, we drink too much coffee. Nosotros tomamos mucho café. Y esto es una afirmación. En la negación, we do not. We do not, volvemos a utilizar en este caso aquí el do. We do not drink too much coffee. Nosotros no tomamos mucho café. Y si yo quiero hacer una pregunta, el do pasa a ser primero. El pronombre we pasa a ser segundo dentro de la posición de la oración. El resto de la oración se escribe normal y el signo de interrogación va hasta el final. Y eso es todo. Do we drink too much coffee? ¿Tomamos nosotros mucho café? Es una pregunta. Entonces ya todo depende de cómo nosotros verbalmente le estructuremos. Y por último tenemos la forma they. They drink too much coffee. Ellos toman mucho café. Es una afirmación. Si yo quiero decir no, obviamente tengo que acoplarle en esa posición. Primero el pronombre personal, luego el auxiliar verbal do y luego el adverbio de negación que dice they do not drink too much coffee. Ellos no toman mucho café. Y si yo quiero hacer una pregunta, ya saben, el do, esta es la primera etapa. El do pasa a ser primero, el auxiliar verbal do. They como pronombre personal pasa a ser segundo. Dentro de la estructura, el resto de la oración no cambia y al final tenemos que poner el signo de interrogación. Y la oración diría,
Do they drink too much coffee? ¿Toman ellos mucho café? Entonces estoy haciendo una pregunta. Y de esa forma nosotros podemos hacer muchas oraciones, tanto en la afirmación, en la negación y también en la interrogación. Nosotros podemos hacer una pregunta y afirmar o negar, dar una respuesta afirmativa, ya vemos cómo es la forma afirmativa, o dar una respuesta negativa, y ya vemos cómo utilizar la forma o el modo negativo, perdón, cuando nosotros queremos negar a una pregunta. Esa es la estructura, siempre esta es la base que nosotros debemos tener muy en cuenta para poder nosotros estructurar determinadas conjugaciones que nos van a permitir a nosotros desarrollar un léxico un poco más estructural en cuanto a la formación de oraciones, recordando que este es el presente simple en cuanto a la utilización de diferentes contextos de oraciones. Y como habíamos visto, este es la conjugación del verbo to drink, que significa tomar. Es lo que nosotros estábamos conjugando en todas las formas, en todas las estructuras de los pronombres personales, desde el primero, desde el I hasta el they, en todas sus formas. El presente simple y la tercera persona, hay que tener mucho cuidado. Y hemos visto el presente simple. El presente simple, por lo general, se hace de uno, de una persona mismo, de uno a varios, se puede hacer. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el presente simple también, en muchos de los casos, existen terceras personas dentro de estas estructuras. Para entender mejor del presente simple en inglés, veremos 4 reglas para el uso correcto. En los 2 primeros podemos observar cómo el presente simple influye únicamente en la tercera persona, mientras que la tercera y cuarta regla se afecta directamente a los sujetos y también a las conjugaciones. La primera regla. Vamos a ver cuál es la primera regla. En las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se les adiciona una S al final. No olvides que al encontrarse en oraciones negativas e interrogativas, la S no se debe poner, solo en los casos de los verbos que se les adicione una S para oraciones afirmativas. Esto es, cuando los verbos finalizan en O, SH, CH, SS, X y también en Z, se debe añadir una ES al final. Por ejemplo, en los siguientes verbos. Por ejemplo, en to go. Para la tercera persona, to goes. ¿Qué es lo que hicimos para transformarle a la tercera persona? Simplemente al go le añadimos ES al final. To which. Si yo quiero transformar el which a tercera persona, ¿qué es lo que hago? Simplemente añado al final ES y digo she wishes. Estoy hablando ya de una tercera persona. To catch, son verbos. To catch, para transformarle a tercera persona, simplemente, ¿qué es lo que hago? Simplemente añado ES al final. To kiss, to kisses, ¿qué es lo que hago? Simplemente al final agrego ES y le transformo a tercera persona. To mix, to mixes, he mixes, perdón, agrego ES al final. Y to which, que se transformaría en to wishes, y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque wish obviamente termina en Z. Todo verbo que termine en Z y esté precedido de una vocal, esa Z, la última letra, tiene que duplicarse. Y a una vez duplicado, añadir ES al final. Esa es una de las reglas fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros veamos que un verbo termina en Z precedido de una vocal. Entonces, aquí nosotros hemos visto, de acuerdo a la regla gramatical, cuando los verbos terminan en O, to go, en SH, to which, en SH, to catch, en SS, to kiss, en X, to mix, y en Z, to which. ¿Qué es lo que se hace? Se añade ES al final para transformarles en terceras personas. Entonces nosotros tenemos aquí un ejemplo con cada uno de los verbos, tanto finalizados en O, finalizados en SH,
finalizados en CH, en SS, en X y también en Z. ¿Cómo se los transforma a tercera persona? Fácilmente, de acuerdo, prácticamente es similar como cuando nosotros realizamos la pluralización de los sustantivos. La pluralización de los sustantivos casi tiene esta misma estructura. En este caso, nosotros los verbos, cuando nosotros queremos transformarle a tercera persona, eso quiere decir que un modo de pluralización, nosotros simplemente tenemos que ver en qué letras terminan cada uno de ellos y de acuerdo a eso si cumplen los requerimientos para aplicar la estructura de la primera regla gramatical que los transforma. En el siguiente caso, para los verbos finalizados en Y, ojo, todos los verbos finalizados en Y, debe ser reemplazada esa Y por la I latina y luego agregarles ES. Dicho en palabras más concretas, la Y o la Y que nosotros le conocemos prácticamente desaparece y le agregamos IES al final para transformarles a tercera persona. Todos los verbos terminados en Y pierden esa Y al final y se les agrega IES al final para transformarles a tercera persona. Por ejemplo, to cry termina en Y. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? Que debe desaparecer esa Y y aumentarles IES al final para transformarles a tercera persona. To cry, he cries, tercera persona. To spy termina en Y, desaparece esa Y y aumentamos IES al final para transformarles a la tercera persona. To spies, tercera persona. She spies, tercera persona. To worry termina en Y. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos esa Y y aumentamos IES al final. Con eso prácticamente lo estamos transformando en tercera persona. He worries para lo que se considera la tercera persona. Existen otras excepciones para los verbos terminados en Y. Cuando hay una vocal antes de la Y, se debe conservar esta I y simplemente añadirle una S, prácticamente como pluralizarles nada más. Pero solo con los verbos que terminen en una Y, pero que antes de esa Y se encuentre cualquier vocal. Por ejemplo, aquí tenemos to pay. ¿Qué es lo que hacemos a la tercera persona? Simplemente añadimos una S al final y se ha acabado el I. Esta es la regla más fácil. Y tenemos she pays. To say, tenemos Y. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Añadimos una S al final y eso es todo. He says. Y to lay, igual, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Agregamos una S al final y tenemos she lays. Transformados estos verbos a tercera persona. Pero ojo, siempre y cuando que estos verbos terminen en una Y, pero que estén precedidos de una vocal, cualquier vocal. Ahí se los puede aplicar esta estructura. Lamentablemente, por situaciones de tiempo, se nos quedan temas que nosotros vamos a ver la próxima clase, pero obviamente que ustedes pueden darse una pequeña leidita para que ustedes tengan un poco más de estructura, un poco más de conocimiento, y en la próxima clase que nosotros tengamos inglés, retomaremos este tema, más el tema que nosotros tenemos que ver a más adelante en la siguiente clase. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase de inglés. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen para esta semana. Me despido de todos ustedes, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase. Gracias, Lisa, hasta mañana. Gracias.